titulado Sector Empresarial y COVID-19. Le quiero dar la más cordial bienvenida a todas las personas que esta mañana se encuentran conectadas, especialmente a nuestros invitados, el licenciado Carlos Jaramillo Silva, socio director de Vía Capital y coordinador de desarrolladores de Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana. También le doy la más cordial bienvenida al ingeniero Abel Graciano Aguayo, presidente del Comité de Vinculación del Consejo de Desarrollo Empresarial de Mexicali. También me complace compartirles que nos acompaña el doctor Carlos Humberto Castellanos León, de la Escuela de Negocios de CETIS Universidad Campus Mexicali. Bienvenidos a todos. Sin duda, hemos vivido estos últimos meses con la pandemia, muchísimas situaciones en la vida cotidiana, en nuestras labores diarias, en nuestros trabajos, y hay muchos temas relevantes que deben ser tratados. En este espacio, específicamente, nos interesa conocer un panorama del COVID-19 desde la perspectiva de los líderes empresariales. En ese sentido, este espacio es de reflexión y entrando de lleno, vamos a ir a algunas preguntas que son, de alguna manera, un enlace entre quienes escuchan esto y quienes participan en este evento con lo que sería la perspectiva de los líderes empresariales. Comenzamos con una situación. Podemos decir que un primer momento o etapa pre-COVID está antes del marzo del 2020, ¿no? Habían ciertas expectativas, ciertas condiciones económicas, se esperaban ciertos indicadores, ciertos niveles de inversión, etc. En ese sentido, yo les preguntaría a nuestros invitados, ¿en qué condiciones y con qué expectativas económicas residen o entran las empresas en Baja California a la pandemia de COVID-19? Por orden alfabético podemos empezar con el ingeniero Abel Graciano, por favor. Buenos días. Para contestar esta pregunta, como lo mencionó la doctora, debemos de situarnos cómo terminamos el 2019 y cómo iniciamos el 2020. Sabemos que ya traíamos una desaceleración económica, en parte por muchas razones, como la prolongada huelga de General Motors, muchas cosas a nivel mundial, por ejemplo, también la guerra de China y Estados Unidos, aparte de que sabíamos que este año 2020, o 2020, perdón, era un año crucial también por las elecciones en los Estados Unidos. Todo ello frenan inversiones. Por otro lado, sabemos también que muchas empresas de la localidad de Baja California, en este caso, son estacionales, hay una gran venta, una gran manufactura durante los meses, sobre todo del verano y tal vez otoño, y en invierno empieza a desacelerarse la producción, la manufactura. Muchas empresas, y fue el caso, en este caso, la empresa que represento, en diciembre estaba muy baja la producción. Y así empiezan muchas de las empresas, empiezan el año. Es algo natural, normal, al menos en el tipo de empresas que tenemos, de que el año inicia con baja producción. Esa es la manera con la que en este caso, nos agarró de sorpresa esta pandemia. Por otro lado, sabemos que desde, podemos decir, finales del 2019, principio de 2020, ya se escuchaba de esta pandemia, pero no sabíamos
o nadie sabía ciencia cierta hasta qué alcance iba a tener. Ahí todo eso nos marcó de que algunas cosas se pararon como son inversiones. No le voy a hablar de muchos números, tal vez hay más números después de la pandemia o ya durante la pandemia, que todos los empleos que se perdieron. Pero de esa manera agarró a las empresas en Baja California y pues puedo mencionar un poquito más en Mexicali, con una baja producción y también con mucha expectativa a cómo iba a estar el año 2020. Gracias. Gracias. Licenciado Carlos Jaramillo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gusto en saludarlos. ¿Sí me escuchan? Perfectamente. Bien. Perfecto, gracias. Tomando un poco la pregunta que nos hicieron sobre las condiciones que veníamos entrando a este año del 2020, igual que el ingeniero tomo un poco de datos del 2019 en Tijuana. Digo, tenemos nosotros como Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana, obviamente somos un consejo empresarial enfocado al tema de la promoción económica y al desarrollo económico, muy enfocado al tema industrial. Por lo tanto, muchos de mis comentarios podrán ser un poco dispares al tema económico general, porque la realidad del contorno industrial es muy diferente al sector servicios, al sector construcción, y por lo tanto, en la actividad económica e industrial, 2019 para Tijuana fue un año récord. Una de las maneras en que medimos nosotros esta actividad industrial es en base a la absorción de espacios industriales que se dan en la ciudad. Curiosamente, en 2019, nosotros tuvimos una absorción de 3.6 millones de pies cuadrados en el mercado, cuando en 2018 andábamos en 3 millones, 2017 en 1.5. O sea, veníamos de un año récord en la absorción de espacios industriales. Ahora, esto otra vez tiene que ver con el sector industrial. Sin embargo, también nosotros veníamos con ciertos temas en la economía general, con algunos signos ahí de cuidado, ¿no? Y uno de ellos es que tuvimos una tasa de crecimiento en empleos general en el estado muy baja. El año pasado, nosotros fue nuestro peor año de crecimiento en fuentes de empleo de los últimos 8 años en el estado. Crecimos solo el 1.4% de empleos en el año del 2019. Entonces, nuevamente, cuando veíamos en el sector industrial un crecimiento, podremos entender que en otros sectores no estábamos creciendo al mismo ritmo, ¿no? Y uno de ellos tiene que ver con esta tasa de crecimiento baja que tuvimos en el 2019, ¿no? 2, traíamos temas de incertidumbre, obviamente industrial en el tema de TEMEC, la autorización y la aprobación del Tratado de Libre Comercio, la renovación o este nuevo tratado que iba a sustituir el Telecán, también generaba una cierta incertidumbre en el mercado industrial. Traíamos inversiones de cierta manera pospuestas o esperando ver qué iba a suceder con el TEMEC, y era un tema también muy importante para nosotros. Sin embargo, veíamos el 2020 hasta marzo, todavía traemos el 2020 con un dinamismo que ya traíamos de 2019, ¿no? No veíamos grandes cambios, seguíamos viendo un 2020 bastante fuerte, que ahorita en los siguientes temas vamos a hablar un poquito más de ese 2020, ¿no? Y lo que tiene que ver con el tema del COVID, porque en el sector industrial vamos a ver que a pesar de los retos que generó el COVID, de todos modos el tema industrial se ha mantenido bastante fuerte. Y hasta aquí dejo mis comentarios en este momento. Gracias. Muchas gracias, licenciado Jaramillo. Doctor Castellanos. Antes de comenzar, a los que están acompañándonos, les invitamos a exponer sus preguntas en el chat.
Bien, bueno, en esta primera parte algunos comentarios, ¿no? Me parece importante situarnos desde la perspectiva de cómo las empresas observaron al inicio del año su perspectiva de crecimiento, para tratar esto de contrastarlo con lo que ha venido sucediendo a lo largo del año. En general, de los dos comentarios que escucho, por un lado nos hacen referencia a que ya en el 19 hay un proceso de desaceleración económica, la cual tendría que contrastarse, ¿no?, contra el inicio de 2020, y por el otro lado, evidentemente, el impacto que tiene esta referencia que hacen en segundo momento de la pérdida de empleo, que pues repercute en el ámbito del mercado interno. Evidentemente el decrecimiento en ingresos para las familias tiene un impacto, ¿no?, en la economía en su conjunto. Y bueno, la pregunta que nos interesa explorar, o el tema a fondo, es ir observando, conociendo de partes de ustedes, ¿no?, diferentes perspectivas de este primer momento. ¿Cuál es el impacto que está generando para las empresas este efecto de pandemia y todas sus implicaciones, ¿no? Ingeniero Graciano. Si enciende su micrófono. Segunda pregunta. Ah, sí. La segunda pregunta. Así es. Ok. Respecto a la segunda pregunta, ¿con qué nos, bueno, la menciono? ¿Cuáles serían las acciones o temas? Perdón. La segunda pregunta, ¿cuáles han sido los principales retos e impactos que han enfrentado las empresas bajacalifornianas ante las condiciones generadas por la pandemia? Pues lo peor que nos pasó, voy a hablar un poquito en lo que me desarrollo, que es el sector industrial o maquilador. Lo peor fue definitivamente en abril, cuando tuvimos que cerrar por esta pandemia. ¿Con qué nos topamos? Nos topamos principalmente con que al cerrar no hay ningún ingreso, ¿sí?, durante al menos un mes. Por otro lado, los egresos, todos los gastos de rentas y todos los gastos que tiene una empresa, pues no pararon. Rentas, sueldos sobre todo, se tuvieron que dar por ley. Todo eso fue una pérdida. Definitivamente pudimos hacerlo, las empresas, yo menciono muchas empresas, pues tenían su flujo de efectivo para el año y de ahí tuvieron que tomar. Otras inclusive tuvieron que pedir prestado, y otras, las más desafortunadas, tuvieron que cerrar. Ese es el peor escenario que tuvimos. ¿Cuáles son los sectores más golpeados? Pues el sector restaurantero, el sector de hoteles, después viene lo que es construcción, la aeronáutica en sí, desde los aviones comerciales hasta la construcción de los mismos, ¿no? Entonces, todas esas áreas, cuando esas áreas venían pujantes, al menos aquí en Baja California, que tenemos muchas empresas aeroespaciales o de manufactura aeroespacial, todas ellas fue todo lo contrario, ¿no? Cayeron. Y la cuestión de manufactura también, en general, se vieron muy afectadas. ¿Con qué nos topamos? Primeramente, lo peor fue ese cierre que tuvimos que hacer, independientemente de que lo peor fue las pérdidas humanas y todo lo que conllevó la pandemia, ¿no? Pero si hablamos de la parte económica, mucho desempleo. Se habla aquí que en Baja California hasta en abril nada más se acumularon, tal vez por lo mismo que menciono,
22,000 empleos formales perdidos, nada más en ese mes. Eso es lo que se vio reflejado, porque como mencioné, muchas empresas no pudieron mantener ese mes de sueldo que nos pedía el gobierno que diéramos a los empleados como ayuda, ¿no? Como soporte. Muchas no pudieron y tuvieron que cerrar, tuvieron que despedir personal. Ese fue el peor escenario. Después de esto, ¿qué vino? Después de esto, el gobierno del estado, sobre todo la Secretaría de Salud y el Trabajo, pues nos invitaban a que demostráramos que si fuéramos o no somos empresas esenciales. Entonces ahí sí estaba definido, pero a la vez pues todos quisiéramos habernos colgado de esa parte esencial, ¿no? Porque se hablaba también de que los que son proveedores de empresas esenciales podían empezar a trabajar, ¿sí? Esa es la parte difícil que tuvimos, que tuvimos que demostrar durante ese mes que estuvimos cerrados, que realmente si éramos esenciales o no, ¿sí? Afortunadamente el gobierno del estado sí estuvo muy atento a esto. Ellos sí tuvieron parte difícil de decidir si abríamos o no abríamos, pero hubo por parte de las cámaras empresariales, Indes, Canacintra, Canaco, y algunas que tal vez omita, trabajaron muy de cerca con el gobierno del estado, Secretaría de Salubridad, del Trabajo, COEPRIS, tratando de que se reactivaran las empresas. Eso fue paulatino, nos permitieron empezar con un 25%, de ahí hasta un 50%, y hasta llegar a los últimos meses a tener prácticamente el 100% de la actividad reanudada. Esa es la parte difícil. ¿Qué más? Esa es la parte con la peor que nos topamos durante la pandemia o post pandemia. Yo creo que la tercera pregunta habla más de las soluciones que hemos buscado, que me guardo para esa otra pregunta. Gracias. Sí, si me permite aquí, se enlaza una pregunta de los participantes en el panel. Claudia Cruz nos plantea como pregunta si ha tenido impacto en las cadenas de valor, si ustedes conocen de alguna cadena de valor que por efectos de esta reducción en la producción o alentamiento del proceso se haya roto algunas cadenas que pudieran presentar riesgo de que por reducción en la producción se afecten las relaciones entre empresas que demandan insumos y proveedores de insumos. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Si gusta, yo entro un poquito en la pregunta, ya que parte de mi comentario a esta pregunta va en relación a la pregunta que nos acaban de hacer. Yo voy a concentrar el tema en 5 puntos, ¿no? 5 impactos que tuvimos durante este proceso. El primero, obviamente, ya lo comentó el ingeniero, que tiene que ver con ese paro a la industria, ¿no? El primer impacto que tuvimos fue el paro, ¿no? Ese paro que tuvimos. En Tijuana tenemos alrededor de 943 maquiladoras, 943 industrias. De ellas, solo paró el 32%. Y estas pararon la segunda parte de abril y la primera mitad de mayo, ¿no? Esa fue el paro que tuvimos de industria en Tijuana, el 32%. Y según Index, ese mes que se paró representó una caída de exportaciones de $2,000 millones, ¿no? Un mes, ese es el impacto de la caída de exportaciones durante un mes en Tijuana, de ese 32% de empresas. Ahora, obviamente es un tema que ya todos manejan, del impacto económico de parar las empresas. Sin embargo, ¿qué otras cosas sucedieron durante este tiempo, ¿no? Primero, precisamente
tuvimos un impacto en las cadenas de suministros, ¿no? Incluso hoy en día el interés en invertir en México y en Baja California se ha aumentado y tiene que ver que las cadenas de suministros se volvieron muy frágiles, ¿no? El hecho de mucha base de suministro estar en China y traer una base de proveeduría desde Asia, pues obviamente los impactos a las cadenas de suministros fueron fuertes, ¿no? Incluso tuvimos temas en el sector automotriz en México, donde plantas prácticamente tuvieron que parar, no tanto por el tema de COVID, tuvieron que parar porque no tenían ciertos insumos para su producción, ya que obviamente China, al ser impactado primero por el tema del COVID, luego se juntó eso con el año chino, las plantas estaban paradas, más el tiempo de producción y de tránsito, pues obviamente venía una ola de impactos en las cadenas de suministros, ¿no? Entonces, hoy en día estamos viendo un interés un sobreinterés en el tema de localizar proveeduría, precisamente para evitar estos impactos a futuro, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema muy importante, que es la revaloración de las cadenas de suministros de la industria, ¿no? Y la cercanía de la industria a su mercado. Dos, obviamente, otro reto e impacto fue toda la implementación de la normatividad y regulación sanitaria, ¿no? Las plantas y las empresas tuvieron que adaptarse de manera rápida porque durante este proceso de cierre de empresas, obviamente se implementaron protocolos, no nada más en la industria, sino en el sector de servicios y en toda la industria, incluso en la industria hotelera, turística, la implementación de protocolos de sanidad para poder volver a abrir, ¿no? Ese 32% que cerró, más las que se mantuvieron abiertas, obviamente tuvieron que implementar estos protocolos sanitarios para efectos de poder continuar trabajando, ¿no? Entonces fue una manera de volver e implementar acciones rápidas para poder contener esto en los espacios de trabajo, ¿no? Incluso las empresas que tuvieron que mandar personal a trabajar a sus casas, pues las implicaciones en tecnologías de información, equipos de cómputo, adaptaciones a espacios de casa para hacer trabajos laborales, todo eso tuvieron impactos y fue un tema importante para las empresas, ¿no? El tercero, no debemos de olvidar que vivimos en una región, ¿no? No estamos nosotros desconectados, Tijuana, Mexicali, San Diego, el Valle Imperial, lo que es Cali Baja, y esa limitante en viajes regionales, ¿no? La industria obviamente diario transita tanto personas de norte a sur como de sur a norte, y de repente tener esa frontera cerrada demuestra la fragilidad como región que tenemos, ¿no? Nos sentimos desconectados. Muchos ejecutivos de Estados Unidos venían a las plantas a trabajar, que hoy no lo hacen, y tienen 2, 3 meses, 4 meses sin cruzar. Igual mexicanos teniendo clientes en Estados Unidos y también con esas limitantes, ¿no? Entonces está creando una dinámica regional diferente y que es un impacto importante tanto al comercio como a los negocios de la región. El otro impacto que tuvimos y que no necesariamente es negativo es un incremento en requerimientos en la industria. Obviamente en Tijuana tenemos industria médica importante y vimos, por ejemplo, hay 2, 3 empresas que hacen equipo de laboratorio, empresas con dispositivos médicos, y las ventas se incrementaron, ¿no? Igual, por ejemplo, las ventas en televisores se incrementaron, todos son productos de casa, que hoy muchos estamos pasando tiempo en casa y nos dimos cuenta de que hoy en casa se nos generan otras necesidades, pues la demanda de ciertos productos incrementó. Entonces hay industria que en vez de bajar sus requerimientos, todo lo contrario, ¿no? Así como hay industria que bajó, también hay mucha industria que subió, ¿no? Por ejemplo, lo que es electrónica, Samsung es un ejemplo, ¿no? Samsung, sus ventas y su producción de televisores, prácticamente su temporada alta se adelantó. Estamos teniendo un año récord en venta de televisores. Sorprendentemente, por ejemplo, una empresa que hace jacuzzis en la ciudad de Tijuana, su volumen de ventas se incrementó, ¿no? Porque en Estados Unidos, pues las personas ahora quieren un jacuzzi en su casa, ¿no? Por sorprendente que suene, pero así sucede.
Empresas de dispositivos médicos, obviamente lo mismo. Entonces, un impacto que también el COVID tuvo es ese replanteamiento a las cadenas de suministros y el incremento de ventas y de producción en ciertas industrias, ¿no? Y ahorita ahí me detengo un poquito porque creo que vamos a seguir un poco con el tema de adaptación, ¿no? Y ahí cabrían otros comentarios que hay. Gracias, licenciado Jaramillo. En ese sentido, y conectando con lo que usted decía, pues nos gustaría saber, de pronto estamos ya en una situación que vemos hacia atrás, ¿no? Como ya pasaron ciertas circunstancias, ya se dieron ciertos números. Sin embargo, ese proceso, poniéndome en sus zapatos, de proceso de toma de decisiones, ¿cómo lo contemplan ustedes en este momento viendo hacia atrás? El proceso de toma de decisiones que comentaba el ingeniero Graciano, y usted aquí con las oportunidades que se dan, ¿no? A partir del COVID. Pero en este momento lo podemos ver así, pero si nos ponemos en abril, en mayo, ¿cómo se toman esas decisiones o cómo se dan consejos como líderes empresariales a sus agremiados, a sus asociados? ¿Cómo era esa realidad viéndonos hacia atrás? Como experiencia, ese proceso. Ingeniero Graciano. Quiero entender un poquito la pregunta, o sea, ¿cómo, viendo hacia atrás, qué es lo que debemos de planear hacia enfrente? ¿Cómo podemos en un momento dado solventar lo que sufrimos? O más o menos que es la tercera pregunta, ¿sí? Mire, quisiera contestar esta pregunta lo que en un momento dado hicimos en el Comité de Vinculación Escuela-Empresa, aquí en Mexicali. A pesar de estar en pandemia, tuvimos reuniones con el Comité de Vinculación, lo forman las empresas privadas, las empresas de aquí de Mexicali, tenemos mucha vinculación también con Tijuana y Ensenada principalmente, porque también ahí hay comité de vinculación, y las escuelas. El objetivo principal del comité de vinculación fue precisamente apoyar a las escuelas, involucrarnos, participar en lo que las escuelas egresan, ¿no? Sus egresados, sus profesionistas o sus técnicos. Siempre el objetivo fue participar, y así ha sido. Y ha habido, durante estos últimos 27 años que tiene el comité de vinculación, ha habido un acercamiento muy bueno. Entonces, a raíz de esto, en plena pandemia, seguimos juntándonos, y lo que nos preguntamos es, ¿qué podemos hacer para proteger sobre todo a las empresas, las que mencionamos que no tenían mucha opción, que estaban a punto de cerrar? Yo creo que, explicando un poquito esto, contesto la pregunta. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? Dentro de esto mismo, sí hubo apoyo a la comunidad. Por ejemplo, algunas escuelas junto con empresas nos dimos a la tarea de fabricar mascarillas y las proporcionamos al sector salud, al sector seguridad, y los sectores que así lo requirieran, ¿no? Que había desabasto. Lo mismo con caretas. Inclusive intentamos, al igual que creo que ahí en Tijuana, porque tuvimos una buena relación con ellos, sobre todo en las escuelas, para crear respiradores. Si escuchábamos que lo que faltaban eran respiradores en plena pandemia, dijimos, ¿cómo es posible que toda la maquila que tenemos, como menciona el licenciado, toda la maquila que hay en Tijuana, en Mexicali, en Ensenada, incluyendo algo de Tecate, no pudiéramos hacer respiradores? Pues pensamos muy positivo, las platicamos, investigamos inclusive qué escuela o dentro de nuestra comunidad, quién era el que iba más adelantado en esta cuestión de los respiradores, y encontramos que sí, aquí ya se habían creado, creo que uno en Tijuana, otro aquí en Mexicali, o creo que dos, algo así, pero sí nos dimos cuenta que en algún grupo de universidades de Sonora
ya tenían un respirador muy adelantado, ¿sí? Ya nada más faltaba la autorización de COFEPRIS. Entonces, les solicitamos que si de ellos obtenían la autorización, podíamos nosotros replicar y construir respiradores aquí en Baja California, y nos dijeron que sí. Desafortunadamente, y aprendimos que no es nada fácil, no es, tal vez COFEPRIS, la autoridad, no se quiso arriesgar a autorizar ese tipo de respiradores. Creo el único que autorizó para su construcción es uno que hicieron, creo, el Politécnico Nacional, en la Ciudad de México. Pero aquí no se dio, no llegamos a ese punto, desafortunadamente. Lo que sí vimos, mucha unión y muchas ganas de ayudarnos por parte tanto de las empresas como de las universidades, ¿no? Entonces, pero no quedó ahí. Nuestro tercer objetivo fue cómo podemos ayudar a las empresas, qué debemos de hacer con esas empresas. Entonces, en un inicio pensamos que las empresas lo que iban a requerir, tal vez no estemos hablando de empresas grandes, o tal vez ni siquiera, tal vez ninguna maquiladora, pero sí sobre todo las empresas mexicanas, ¿no? Las empresas que inclusive somos proveedores de la maquila, ¿no? Porque sí ya lo hemos mencionado, la situación económica estuvo muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué necesitan las empresas? ¿En qué les podemos ayudar tanto algunas otras empresas y las universidades? Entonces dijimos, creímos que lo principal que iban a requerir las empresas era la cuestión financiera, el recurso económico, ¿no? Que no hay duda que sí se requiere. Pero ya cuando acudimos a un experto aquí de financiero, a un grupo de expertos de aquí de Mexicali, y nos dijeron, sí, pero yo creo que hay algo, ya platicándolo más, al tratar de planearlo, nos dimos cuenta que no nada más es la cuestión económica. Inclusive hubo estudios, al menos recibimos en las cámaras, recibimos 2 estudios económicos en los cuales se hicieron algunas encuestas, y lo que las empresas contestaron que requerían es, la cuestión financiera; 2, la cuestión de mercadotecnia, o sea, nuevos mercados; y 3, entre otros, la cuestión de estrategia o de modelo de negocio. Entonces, por ahí nos fuimos, por ahí planeamos esta ayuda. Hicimos un programa de tal manera que convocamos a 200 empresas de aquí, pues inclusive podían participar de otras, inclusive participaron de Tamaulipas, creo que sí, de Tamaulipas. Invitamos en la región, ¿no? Entonces tuvimos respuesta de alrededor de 100 empresas. ¿Qué es lo que les ofrecimos y qué es lo que les dimos? En primer lugar, les dimos un análisis primeramente de ver tu situación, qué es lo que estamos analizando ahorita, cuál es tu situación. Y me gustó mucho uno de los asesores. Para eso juntamos 22 asesores que de forma pro bono o gratuita trabajaron con nosotros, tanto de las universidades como algunos asesores de aquí de Mexicali. Entonces, uno de ellos, Mauricio Bustos, que es un asesor del grupo Eleva de aquí de Mexicali, pues los animó mucho, y una de las cuestiones al estar analizando su situación, dijo, mira, si tú ya eres emprendedor o iniciaste, donde la situación que estés, puedes volverlo a hacer. Yo creo que eso fue un punto muy bueno de su parte. Lo otro, tenemos que innovar, tenemos que ver qué podemos hacer con nuestros negocios, ¿sí? Eso es parte de lo que nosotros propusimos, y contestando esta pregunta, es lo que proponemos. Tenemos que ver qué más podemos hacer, ¿no? Por otro lado, en la cuestión de estrategia de negocio, invitamos a una persona, Rodolfo Andrade, que tiene un libro que se llama Manufactura Esbelta de México, de Latinoamérica. Él sacó este libro el año antepasado, y precisamente nos dice cómo analizar tu modelo de negocio, cómo analizarlo si tu negocio, como lo tienes, va a seguir funcionando, o si no, como los términos que utilizan de esa manera es, o tienes que pivotear, tienes que ver hacia otro lado. Entonces, eso es lo que nosotros
concluimos que se tiene que hacer, a estos 90 y tantos, porque después ya quedan 93 empresas, se les enseñó ese modelo, cómo analizar tu modelo de negocio y ver si tu negocio puede seguir como estás o tienes que hacer cambios. Y en esos cambios entra mucho la otra parte, que es la innovación y aprovechar las tecnologías. Tenemos que, y ahorita lo mencionó creo que el licenciado, el home office. O sea, eso ya venía y esto nos forzó a hacerlo. Y muchas empresas, me atrevo a decir, y los comentaristas lo mencionan, de que así va a seguir. Muchas empresas van a seguir con home office a lo mejor hasta por siempre, ¿no? Entonces, eso les dio predominio a algunas empresas, pero les quitó mucho valor a empresas, por ejemplo, las inmobiliarias, los que rentan locales, están sufriendo tremendamente, ¿no? Ellos también tienen que ver de qué manera pueden pivotear su negocio. Entonces, esa fue la parte primordial que les ofrecimos. Y sí, por último, lo que les ofrecimos fue, hay que ver las oportunidades que hay de financiamiento. Desafortunadamente no hemos visto mucha respuesta de las autoridades, pero aún así, sí hay manera de hacerlo, ¿no? Entonces, a las empresas que participaron, nosotros les ofrecimos por parte de los expertos financieros qué opciones hay de financiamiento, ¿sí? Y hay financiamiento, no nada más el bancario, también les dimos a conocer que a lo mejor hay empresarios que quieren invertir. Digo, ahorita lo mencionaron también, es que hay empresarios que están viendo oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades? Pues ya lo mencionaron, ¿no? La cuestión médica. ¿Qué debemos de hacer? Voltear a esos tipos de negocio más, tal vez no puedo decir más seguros, pero sí a lo mejor más esenciales, que en la actualidad y por mucho tiempo van a ser exitosos. Por ejemplo, la industria médica que mencionó el licenciado, pues han venido crisis, han pasado crisis, han venido esta misma pandemia, y el área médica ese no se mueve, al contrario, crece, ¿no? Inclusive nos dicen que en las crisis los medicamentos y todo crece por la misma crisis, por los problemas hasta médicos en los que caen las personas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hicimos con las empresas, y creo que eso fue un primer programa y lo queremos replicar, y a lo mejor que alguien más lo siga haciendo. Nosotros sí lo recomendamos porque fue una manera exitosa. Muchos, ya en los testimonios de estos empresarios, dijeron, ¿sabes qué? Me abriste los ojos, o me abrieron los ojos estos asesores, 22 asesores que tuvimos, le abrieron los ojos y pudieron continuar con su negocio. Inclusive muchos hasta lo hicieron crecer el negocio de esta manera. Y sí, hay otra, no puedo decir que nada más son la oportunidad de la cuestión médica, también hay otros sectores que no sufrieron, inclusive crecieron, como es las telecomunicaciones y lo que es, pues, entregas, ¿no? Por paquetería, creció rotundamente, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hicimos y eso es lo que recomendamos para regresar fortalecidos post pandemia COVID-19. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. A ver, Graciano. En ese sentido, es importante, ¿no?, resaltar este cambio, ¿no?, de conciencia de la situación que podemos tener empresarios que digan, esta es la catástrofe, la tormenta perfecta para cerrar para siempre, ¿no? Y como usted decía, es invitarlos son emprendedores, son empresarios, es porque tienen esa vocación, porque pueden buscar otras oportunidades, ¿no? Y esta pandemia significa también oportunidades, pero hay dos palabras clave, ¿no? Innovación y adaptación. Y en ese sentido le cedería la palabra al licenciado Jaramillo, que mencionaba algo sobre adaptación, que nos iba a dar un poquito más de detalle. Gracias. Sí, gracias. Digo, regresando un poquito, como lo comentaste hace unos momentos, Fabiola, el tema de, a lo mejor hoy es más fácil hablar con una perspectiva del pasado, ¿no? Ya hoy tenemos un poquito más de noción. Obviamente debemos de entender que este tema del COVID, muchos no lo vimos venir. O sea, todavía en marzo, final de marzo, hablábamos de que nos íbamos a casa un par de semanas solamente, ¿no? Todavía dijimos, bueno, vámonos 2 semanas, luego se fue a 3 semanas, luego, bueno, ya fue un mes. Bueno, igual julio se termina,
bueno, en agosto los niños regresan a clases y ya estamos en el mes de noviembre y todavía no vemos el final, ¿no? Todavía tenemos una voluntad, no podemos adivinar y no podemos proyectar qué viene hacia el futuro, ¿no? Podemos hablar de teorías, de hipótesis, de que si viene la vacuna, de que cuál es la vacuna correcta, de que cuando regresemos, a qué normalidad vamos a regresar. Y eso es una gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es el nuevo sentido de normalidad, ¿no? Y en este proceso, pues las empresas tienen que adaptarse, ¿no? Estamos en un proceso, como lo dijo el ingeniero Graciano, pues de adaptación y de innovación. Los modelos de negocio están cambiando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el sector restaurantero, donde los restaurantes que tenían servicio de comedor, pues ahora tenían que trabajar en un sistema de entregas a domicilio, ¿no? Y simplemente con eso tu estructura de costos, tu estructura de administración cambia totalmente, incluso tu mercadotecnia, ¿no? ¿Cómo vas a empacar el producto? ¿Cómo lo vas a vender? ¿Cómo vas a asegurar que llegue caliente al comensal, ¿no? Personas que estaban opuestas a recibir alimentos a domicilio, bueno, pues ahora pues no había de otra, ¿no? Los gimnasios, el ejercicio, hace ejercicio en casa. Entonces podemos hablar de todas las industrias y todos los sectores que tuvieron que cambiar sus modelos de negocio, ¿no? Y muy acertado lo que comenta el ingeniero Graciano, ¿no? Muchas de las empresas locales eran, bueno, ¿y ahora qué hago, no? ¿Cómo me mantengo para sobrevivir? Y no nada más para sobrevivir, ¿no? ¿Cómo le hago para reinventarme en esta nueva realidad? Que aún hoy en día no sabemos cómo hacer esa nueva normalidad, ¿no? Una palabra tan trillada, pero esa nueva normalidad creo que aún todavía no llegamos a conocerla, porque estamos en un periodo transitorio, ¿no? La gran pregunta es qué va a pasar a partir de que tengamos una vacuna y hasta dónde podremos regresar a esquemas que conocimos antes del COVID, ¿no? Ahora, en el tema de este proceso de adaptación, un concepto muy claro es la velocidad, ¿no? ¿Qué tan rápido somos capaces de adaptarnos? Y la realidad es que la industria probó que hay una gran capacidad de adaptación, ¿no? Para darles unos datos también importantes, nosotros, los meses que perdimos empleos, y hablando de industria, ¿no? Porque nuevamente es muy diferente la industria y el sector maquilador al sector servicios, ¿no? Que también es importante ver que los sectores se comportan de maneras muy diferentes, ¿no? En abril habíamos perdido 12.970 empleos. En marzo habíamos perdido 1.970. Recordemos que el mes más fuerte fue abril en el término de cierres, ¿no? En la industria. En marzo nos tocó la última parte, la última semana de marzo, que fueron otra vez 1.970. Luego en abril andábamos en 12.970. Pero en mayo ya habíamos recuperado 8.500 empleos. O sea, a pesar de esa caída, ya en mayo estábamos recuperando empleos. Y ahora en el mes de septiembre, nosotros ya estábamos en 922,000 empleos en el estado, que ya traíamos 32,000 plazas más que en el 2019, en el mismo periodo de enero a septiembre, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de esa pérdida de empleos en el sector como estado, tuvimos una recuperación rápida en el sector industrial. Sin embargo, por ejemplo, en lo que es la industria de servicios y personal del hogar, hemos perdido, todavía tenemos 4.150 empleos perdidos. En la construcción traemos 1.650 empleos perdidos y en el comercio 1.540. O sea, todavía esos sectores no se han recuperado. Obviamente vemos otra vez, regreso al tema de los sectores y que cada sector tiene una realidad muy diferente. Cuando vemos que la industria tuvo una velocidad de adaptación rápida, donde los empleos que se perdieron se recuperaron de manera, al mes siguiente ya estábamos recuperando empleos, en el sector servicios no es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el sector servicios se está redefiniendo, ¿no? Todavía los modelos de negocios y los negocios están cambiando y con la nueva amenaza de un posible nuevo cierre, ¿no?
que otra vez eso hace que las empresas se retraigan y tomen posturas conservadoras, ¿no? Cuando apenas estábamos pensando en estabilizar ciertos negocios, bueno, pues ahora regresamos a una postura de una potencial cierre y automáticamente, ¿qué pasa? Y lo estamos viendo en el sector comercial. Las personas dejan de salir nuevamente, las ventas caen nuevamente, se detienen las contrataciones de empleos por la expectativa de no hacer nada ahorita hasta saber qué va a suceder, ¿no? Entonces tenemos esos temas. Nuevos modelos de negocios, pues obviamente todo el tema de servicios en línea, ¿no? Vemos cómo el crecimiento de las compras en línea han crecido de manera exponencial. Y hoy vemos que en línea se vende todo, ¿no? Tanto los pequeños comercios o microempresarios que tienen una tienda en línea y están vendiendo de alimentos hasta ropa en línea, como las grandes plataformas, ¿no? Como Amazon y como Mercado Libre, que han tenido un crecimiento exponencial. Nuevamente, ¿por qué? Por los nuevos modelos de negocio que estamos adoptando, ¿no? Los servicios de televisión por streaming han crecido impresionantemente, donde vemos que el modelo del cine pues también está muy comprometido ahorita, ¿no? Entonces estamos viendo este cambio de paradigma incluso en los hábitos de consumo de nosotros mismos, ¿no? Nosotros estamos cambiando nuestros hábitos de consumo y eso también tiene implicaciones en estos temas de los modelos. Tanto los consumidores se están adaptando como las empresas se están adaptando en encontrar nuevos puntos de encuentro en estos modelos de negocio, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Ahora, tenemos que entender también el tema de fragilidad, ¿no? El concepto de fragilidad que tiene que ver que todavía nosotros no sabemos las implicaciones hacia adelante, ¿no? Ahorita hablamos que la industria tiene dinamismo y que está creciendo. Sin embargo, hay que entender que la industria tiene que ver mucho con el escenario económico internacional, ¿no? Obviamente Estados Unidos, gracias a los incentivos que ha dado el gobierno, se ha mantenido el consumo interno y eso tiene que ver con la capacidad de compra que tiene ese mercado, más sin embargo, estamos expuestos y tenemos ese riesgo potencial de una recesión, ¿no? Siempre hemos hablado de que viene la recesión, estamos hablando de escenarios de recesión y obviamente eso va a impactar. ¿A qué voy? Que otra vez, si haríamos esta plática nuevamente en 2021, seguramente vamos a hablar de otros temas, ¿no? El nuevo largo plazo es corto plazo, que esa es otra realidad, ¿no? Ahorita otro de los retos es de que las empresas, a pesar de, no podemos pensar en largos plazos porque ahorita nuestros escenarios son de muy corto plazo porque las cosas cambian de manera drástica muy rápido, ¿no? Y eso también cambia los esquemas de negocios de las empresas, ¿no? Esa visión a corto plazo versus largo plazo, porque influyen muchos temas, ¿no? Influyen temas de salud, influyen temas económicos, influyen temas de comportamiento de nuestro consumidor y ese es otro reto para las empresas. Esa fragilidad y esa visión corto plazo versus largo plazo, ¿no? Y el tema de la reinvención que ya hablamos, ¿no? Cómo las empresas y las personas nos estamos reinventando en nuestros espacios de trabajo, en nuestros espacios privados, en nuestros temas sociales, ¿no? Nuestros hijos cómo se reinventan en las escuelas. Todos estamos en un proceso de reinvención, ¿no? Cómo nos está costando trabajo saludar a alguien de puño, ¿no? O saludarlo de lejos, versus antes si era una cultura muy cálida donde llegaba alguien y hasta lo abrazabas, ¿no? Hasta en eso nos tenemos que reinventar. Entonces, tanto está generando nuevas oportunidades de negocio como las empresas actuales, cómo se están adaptando a esto, ¿no? Hemos visto incluso empresas que se dedican a hacer destilados que ahora hacen gel antibacterial, ¿no? Donde pues ya no vendían licor y pues ahora están sus mismos equipos para hacer gel antibacterial. Y así podemos poner muchos ejemplos. Y esos son mis comentarios para esta parte. Gracias. Sí, me gustaría, digo, siguiendo las dos ideas centrales que desarrollan en estas últimas participaciones, preguntarles, y evidentemente con la intención de explorar ese punto,
¿Cuáles son las grandes lecciones que aprendemos entonces en este periodo de pandemia, ¿no? Empieza la crisis, ya lo refieren, finales de marzo, inicios de abril. Hay cosas que ya estamos viendo que son respuestas adecuadas, como comentaban, adaptación, innovación, modelo de negocios, nuevos mercados. ¿Cuáles serían, en su opinión, grandes lecciones que hoy podemos ya tomar como referencia, previendo eventualmente que este escenario se pudiese repetir? A lo mejor hablan los expertos igual, ¿no? Hoy es COVID, mañana podría ser otro tipo de pandemia, pero queda ya como una referencia instalada, ¿no? Para el sector empresarial en el sentido de las posibles contingencias en un futuro. ¿Qué podríamos comentar con respecto a estas grandes lecciones que hoy habría que capitalizar para prever futuros? Y coincido, licenciado Jaramillo, con lo de corto plazo, ¿no? Futuro 2021, 2022, etcétera. ¿Qué podríamos plantear al respecto? Licenciado Graciano, ¿quiere empezar usted o vamos? ¿O me adelanto? Adelante, licenciado. Gracias, señor. Digo, las grandes lecciones es que no hay lecciones, ¿no? Ahorita que estabas haciendo la pregunta, Carlos, estaba pensando un poco sobre eso y creo que las lecciones son para mí lo principal es el concepto de adaptabilidad, ¿no? La capacidad de adaptarnos, ¿no? Nada está escrito en piedra. Nosotros muchas veces en la industria, en las empresas, caemos en una zona de confort, ¿no? Donde tenemos un modelo de negocios, tenemos una manera de hacer las cosas y creemos que eso no lo va a cambiar, ¿no? Y hoy lo que más nos ha enseñado es que vivimos en un entorno demasiado frágil, donde todo puede cambiar, donde las empresas hoy en día deben de redoblar esfuerzos para efectos de mantenerse vigentes, ¿no? En el entorno económico, en el entorno social, incluso como personas, ¿no? La lección del COVID es que hay que levantarnos, alimentarnos mejor, hacer ejercicio y mantenernos saludables, ¿no? En muchos aspectos, esto fue un despertar en el sentido de que no debemos de sentarnos y volvernos sedentarios en cualquiera de los temas, ¿no? Es cómo nos mantenemos vigentes, ¿no? Y nuevamente regresando a ese tema de corto plazo versus largo plazo, ¿no? Hoy estamos en constante movimiento, estamos viendo cómo vamos a reaccionar a los cambios. Entonces, esa lección, para mí la lección número uno es la capacidad de adaptarnos, ¿no? Para mantenernos vigentes, ¿no? Eso es muy importante. Y de ahí se desprende todo lo demás, ¿no? Todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder a final de cuentas nos deja el concepto de ser resilientes, ¿no? La resiliencia también es un tema importante a comentar, ¿no? Que a pesar de los retos que nos ha generado este tiempo, las empresas siguen adelante, ¿no? Antes teníamos un mayor grado de resiliencia. Si recordamos los ciclos económicos de México en los 80s, entre devaluaciones, nacionalización de la banca, había un alto grado de resiliencia en la industria y en el comercio mexicano, ¿no? Venimos de un fenómeno principalmente a partir del 2000, de una estabilidad macroeconómica, donde dimos por hecho muchas cosas, ¿no? Recordemos que en los 80s, pues hasta para sacar un carro nuevo, eran pocas las personas que podían tener un acceso a crédito, a una tarjeta de crédito, a muchos temas, estabilidad en el tipo de cambio, muchas cosas que tenemos ganados en el entorno económico de hoy en día. Por lo tanto, las empresas, vamos a decir, bajó la guardia de cierta manera, ¿no? Esa resiliencia que se tenía antes ya se había perdido un poco. Y esto nos vino a retomar esos temas, ¿no? No es el único tiempo en la historia del mundo donde hemos pasado este tipo de crisis, ¿no? Obviamente, y no nos vayamos lejos, ¿no? En los 90s tuvimos una crisis similar.
En la industria tuvimos un impacto en los 90s muy similar, ¿no? Nosotros que estamos en el sector construcción lo recordamos perfectamente en el 93, uno de los peores años de la industria. Y ahora todavía no lo vemos, ¿no? Todavía no vemos eso en la industria. Nosotros tenemos un pronóstico muy reservado para 2021. El segundo semestre de 2021 todavía vemos 2020, que venía con dinámica. La primera mitad de 2021 vemos que vamos a llevar el spillover o lo que llevamos de dinámica del 2020. La gran pregunta es, ¿cómo va a estar la situación económica después del segundo semestre de 2021, ¿no? Y que ahí, pues no lo sabemos, ¿no? Hay muchas interrogantes, ¿no? Hay muchas interrogantes. Traemos un escenario político también en México. O sea, tenemos a mediados del próximo año elecciones y al tema, tenemos el siguiente año la posible vacuna, tenemos el siguiente año la entrada de un nuevo gobierno en Estados Unidos, tenemos la gran interrogante de la relación Estados Unidos-China. Entonces sí, en efecto, el COVID juega un papel, pero también no olvidemos que tenemos otros temas, ¿no? Hay otros temas relevantes e importantes que están impactando la vida de las empresas y de nosotros mismos, ¿no? Entonces ese concepto de adaptación y resiliencia, creo que son dos conceptos no nuevos, pero sí nos vienen a recordar, ¿no? Que debemos de trabajar en esto, ¿no? Y regreso a lo que dijo el ingeniero Graciano, modelo de negocios, ¿no? Ahora más que nunca el tener un modelo de negocios claro y definido, ¿no? Ahora vivimos en un mercado de nichos, que es otro tema muy importante, ¿no? Y que en las escuelas de negocios y de administración cada día es más relevante, ¿no? Entre más específico seas, entre más orientado vayas a un mercado específico, o a la redundancia, pues mayor probabilidades de éxito puedes tener, ¿no? Y cada vez vemos más negocios de nichos, más negocios de oportunidades, que es otra cosa en la que tenemos que enfocarnos en el entorno de hoy, ¿no? Se lo dejo, ingeniero. Gracias. Coincido con el licenciado Jaramillo, definitivamente, ya lo dijo todo, ¿no? No, hay muchas cosas, ¿no? Pero todo lo que él dice, esa es gran lección. Y yo creo que puedo atreverme a decir que no que estuviéramos preparados para esta pandemia, nos agarró a todos por sorpresa. No sabíamos hasta dónde iba a llegar o hasta dónde va a llegar, ¿no? Todavía, porque todavía no tenemos una fecha de terminación. Pero yo creo que sí hemos sufrido, nuestra generación ha sufrido muchos cambios, muchas devaluaciones, muchas crisis. Esta generación o las últimas generaciones hemos conocido muchas crisis, muchos cambios. Y todo eso hemos ido aprendiendo lecciones. Y en cuanto a, primeramente en lo personal, en lo familiar, yo creo que ahorita lo mencionó el licenciado, una es la salud, definitivamente. Nos agarró desprevenidos con esto, nos dicen, no, pues es que el mexicano hay mucha muerte porque la salud es precaria, ¿no? En los mexicanos, no estamos preparados por ese lado, es la primera lección, coincido. Y yo creo que otra muy importante, que tal vez nuestra situación económica no nos lo permite, pero sí debemos de tomarlo en cuenta, que es el ahorro. El ahorro, por ejemplo, lo menciono, o sea, ¿qué hicieron muchas empresas pequeñas? O sea, ¿qué tuvieron que hacer? O sea, si no tenían un ahorro, no traían su flujo de efectivo más o menos reforzado, pues tuvieron que pedir prestado, ¿no? Y a un costo muy alto, ¿no? Entonces yo creo que aplica también para las familias, o sea, tenemos que tener siempre nuestro ahorrito, tenemos que fomentar más y más hasta donde se pueda. Yo sé que la situación es difícil, pero sí tenemos que tener el ahorro para situaciones como esto, ¿no? Esas son estas dos cosas como en la cuestión particular. Y lo otro es también en la cuestión particular, pues la preparación, ¿no? Yo creo que estas oportunidades, hubo una oportunidad de preparación, de capacitación durante este tiempo, que
creo que coincidimos en que muchos cursos se dieron de forma gratuita en internet, de una forma virtual. Fueron una gran cantidad, a mí diario me llega, ¿sabes qué? Estamos ofreciendo esto, inclusive muchos lo están dando empresas que se dedicaban a este medio, que se dedican precisamente a capacitación y entrenamiento, pues lo hicieron casi de manera gratuita. Mucho, me consta, 100 pesos, cursos de 100 pesos. Por ejemplo, aquí en este caso el ICAT, el Instituto de Alta Tecnología aquí de Baja California, que está la matriz está aquí, ¿no? Las oficinas aquí están en Mexicali, pero tienen presencia en toda Baja California. Ellos, cursos de ocupación, ¿no? De preparación para un empleo a 100 pesos. O sea, yo creo que eso lo tenemos que aprovechar, ¿no? Fue una parte que debemos de aprovechar y actualmente se está dando. En cuanto a las empresas, definitivamente lo mencionó también el licenciado, la rapidez del cambio, la rapidez de respuesta. Yo cuando estuvimos con este programa del Comité de Vinculación de Regresar Fortalecidos, por ejemplo, yo buscaba dónde me vendieran el gel para la empresa, porque lo tienes que tener, ¿no? Parte del protocolo muy acertado por parte de las autoridades. Este es el protocolo que tienes que seguir para poder reabrir, ¿no? Y muy acertado y muy efectivo, y las empresas, ellos mismos lo han expresado, lo han llevado a cabo de una manera estricta, ¿no? Y sabemos la importancia de esto. Entonces, buscando eso, di con un negocio pequeño cerca de mi casa. Ese negocio se dedicaba a la renta de disfraces. Pero la persona dijo, cierro o cambio, ¿no? Pero rápidamente, o sea, y lo hizo acertadamente, ¿no? Se puso a vender todo lo que implica seguridad, toda la precaución para el contagio, y vende todo lo que implique desde tapetes, geles, alcoholes y todo eso, ¿no? Mascarillas. Entonces, eso es lo que debemos de aprender, cómo podemos responder rápidamente. Lo otro es ser muy flexibles, tener una cierta flexibilidad. Yo creo que aquí aplica que nuestras empresas sean muy flexibles, me refiero a que puedan cambiar de producto de una manera, ¿no? O sea, tal vez no, entiendo que muchas empresas es difícil que cambien porque son procesos muy especiales, pero aún así buscar esa flexibilidad de cómo en un momento dado, si pierdo la oportunidad en lo que ya hago, cómo puedo convertirlo en otro proceso, en otro producto, ¿no? Y el análisis, como también lo confirmó el licenciado, cómo puedo aprender de una manera rápida y efectiva, cómo puedo analizar mi modelo de negocio. Este modelo que nos enseñaron aquí, que está en ese libro, parece Lean MX, que es una adaptación de manufactura esbelta, pero adaptada aquí a México y Latinoamérica, nos dice cómo rápidamente podemos analizar nuestro negocio y inclusive nos dice así el instructor Rudy Andrade, nos dice, mándenlo a pasear, o sea, pónganlo al público a ver si es cierto, a ver si hay respuesta, y así rápidamente se dan cuenta si va a funcionar o no, o si le invierten o no. Yo creo que es una manera muy acertada de analizarnos y de analizar lo que tú estás proponiendo, ¿no? Y lo otro, siempre buscar más mercados. Yo creo que nunca, yo he aprendido mucho, tengo 14 años de empresario, y me atrevo a decir que son muy pocos en un montón de los productos seguros, ¿no? O tu producto, o tu negocio seguro. Siempre va a haber muchos riesgos, muchas maneras de que pueda haber problemas, ¿no? con el seguimiento a tu negocio. Entonces siempre hay que estar a la expectativa y siempre buscando nuevos mercados. O sea, tener como dicen por ahí, otra velita prendida, ¿no? A lo mejor no enfocarse en un solo producto, sino hacer un poquito más variable nuestros productos o nuestros procesos, ¿sí? De esa manera crecer, yo creo. Entonces, pues esto es lo que hemos aprendido y y es una lección muy costosa. Esperemos que todos la aprendamos y que se difunda mucho eso, precisamente de las lecciones que cada uno en nuestra trinchera
hemos aprendido, ¿no? Gracias. Tenemos en el chat una pregunta de Elizabeth Mora. Voy a tratar de ensamblar algunas respuestas y, de ser necesario o importante apuntalar algunos otros comentarios, los invitaría a tratar de responderle, ¿no? ¿Qué nos plantea Elizabeth? Ella nos habla, dice: sumergidos en esta pandemia, visualizan oportunidades para transformar las actuales formas de organización y trabajo en otras que impliquen considerar impactos positivos y negativos, ¿no? Bueno, yo en principio le diría a Elizabeth, me parece que, como lo comentaban ya ustedes, varias prácticas que hemos estado desarrollando para adaptarnos a esta pandemia son prácticas que se van a quedar, ¿no? Me parece a mí que algunas formas que ahora hemos desarrollado, home office particularmente, ¿no? Todos estos recursos tecnológicos a disposición de la empresa, del colaborador, me parece que van a quedar por ahí ya marcadas, ¿no? Coincido con el ingeniero Graciano en el sentido de nuevos hábitos de consumo que se están desarrollando y van a seguir generando, ¿no?, la búsqueda de otro tipo o otras alternativas sobre cómo satisfacer necesidades personales, familiares, empresariales, etcétera. Y que esto evidentemente pues van a ser cosas que van a quedarse ahí. Yo creo que para las experiencias y aprendizajes de este proceso están vinculados con ese hecho, ¿no? De las cosas que la pandemia nos ha confrontado, pues nos va a generar cambios sustanciales que seguramente van a quedar por ahí, ¿no? Me parece también que es probable que más de un empresario ahora reanalice o cuestione o dé mayor apertura a la posibilidad de generar nuevos esquemas de trabajo. Un tema discutido, ¿no?, que me parece que ha chocado con paradigmas de visiones que vienen de épocas económicas anteriores, en la cual pues el tradicional trabajo en oficina, en fábrica, pues, era parte de estas rutinas, ¿no? Yo en principio podría plantearle a Elbet estos comentarios. No sé, Fabiola, si quisieras complementar algo, ingeniero Graciano, Liceo Jaramillo, adelante. Digo, definitivamente, bueno, adelante, Fabiola, me metí antes. Ok, sí, es corto el comentario, es precisamente que mucho de lo que han apuntado aquí los invitados están precisamente en esas transformaciones que ya se han dado, ¿no? Transformaciones dentro del mercado laboral que llevan a adaptación, que llevan transformaciones, que llevan agilidad, cambio, bueno, encontrar nuevos nichos de mercados, que es uno de los desafíos que nos están subrayando, ¿no? Y qué tenemos que hacer para poder responder a esas oportunidades de nichos de mercado. Yo creo que todo lo que tiene que ver cómo se van a dar ya los procesos hacia adentro en lo laboral también ya requiere cuestiones hasta legales, ¿no? Marcos jurídicos ya a lo mejor ajustados. Con esta pandemia hemos visto que muchas cosas, distancias, tan solo como eso de la sana distancia, a lo mejor ya con la vacuna ya no va a ser necesario, pero mientras tanto es algo que ya ha transformado los propios hábitos de cómo se manejaba uno dentro de las maquiladoras, dentro de los restaurantes, el tener espacios, edificios seguros, restaurantes seguros, etcétera, ¿no? Yo creo que sí, por lo menos momentáneamente tenemos ciertas transformaciones. Ahora, como mencionaban también, el futuro, el corto plazo, el largo plazo, en un entorno de incertidumbre todavía no nos deja proyectar esa parte, ¿no? Cómo van a quedar las cosas, si van a quedar de manera definitiva, o parte del proceso de adaptación va a ser precisamente ver cómo evoluciona y seguir adaptándonos. Ese sería como un comentario para la pregunta. Gracias. Lo que comentas, Fabiola, digo, ese es el gran reto, ¿no? Yo creo que el gran reto a lo que viene es cuáles van a ser las verdaderas lecciones aprendidas, ¿no? ¿Qué tanto nos deja de la sensibilidad a este tema para los cambios estructurales que debemos de hacer, ¿no? Cambios estructurales incluso desde el tema ambiental, ¿no? Que es un tema que Elizabeth Mora pregunta, que lanza en la pregunta, ¿no?
Hoy en día, obviamente, las nuevas generaciones lo tienen, nuestra generación no tanto, pero es esa sensibilidad al impacto ambiental, ¿no? Y sabemos que muchos de estos temas o el tema de las enfermedades incluso tienen que ver con la degradación del medio ambiente, ¿no? Y qué tan sensibles estamos siendo para cambiar las estructuras incluso de consumo, ¿no? Entonces, la lección aprendida del estado físico de las personas, ¿no? Y el tema de la buena alimentación y de la salud, ¿no? El tema del ambiente laboral. Una cosa es que por necesidad muchos de nuestros colaboradores se hayan ido a sus casas a trabajar, y otra cosa es de que si ese modelo está realmente funcionando, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos creado las estructuras laborales reales para que en muchas empresas el trabajar desde casa funcione, ¿no? Desde el tema empresa en productividad, como el tema hasta interpersonal de pasar todo tu día en casa con tu familia y qué tan productivo eres en ese entorno si no tienes las instalaciones adecuadas para desempeñar tu trabajo, ¿no? Entonces todavía estamos en un impasse, estamos en un proceso, estamos en medio de un proceso y veremos cuáles de estas figuras van a ser cosas que se nada más llevarlas como las tenemos hoy en día, ¿no? Todavía falta recordarlas, ¿no? Falta realmente las implementemos por el hecho que hoy estamos en casa trabajando. Eso significa que debe de ser un trabajo en casa. También necesitan, por ejemplo, estructuras. Si me enfermo, ¿cómo notifico que no voy a trabajar el día de hoy? ¿Qué tanto de mi trabajo es supervisado? O sea, hay muchas preguntas, ¿no? Creo que fuimos a adaptarnos rápido, eso no significa que las estructuramos como deben de ser, ¿no? Todavía no estamos estructurados. Hay ciertas medidas de contingencia que los comercios y la industria implementó. Nos acostumbramos a ellas, las empezamos a hacer medio mal, ¿no? Ya empezamos a ver hasta bromas de que el tapete sanitizante está seco y que realmente si el termómetro con el que mi temperatura en los lugares te está leyendo como debe de ser. O sea, nos estamos acostumbrando a la mala de ciertas cosas y las estamos viendo muy normales, ¿no? Entonces también, una cosa es que hayamos cambiado, pero la siguiente pregunta es, ¿cuáles de esas cosas las vamos a dejar ya implementadas hacia adelante? ¿Y cómo asegurarnos de que estén bien implementadas? Ingeniero Graciano, ¿tiene algo que decir? Sí, mira, yo lo veo y lo he analizado de esta manera. En cuanto a las lecciones que, entiendo la pregunta, que van a permanecer, de las lecciones aprendidas, ¿qué es lo que va a permanecer durante el futuro, no? Voy a empezar con lo bueno. En la cuestión de administración, yo creo que hay mucha oportunidad. De hecho, yo les puedo platicar aquí la contadora la contadora que tenemos aquí en la empresa de hace mucho ya me decía, ¿sabes qué? Yo creo que ya puedo hacer mi trabajo de casa. Y traíamos el plan de que así fuera. Y con esto, pues no hubo otra manera más que hacerlo, ¿no? Porque se trata de las cuestiones que inclusive en plena pandemia no paran, lo que es los pagos sobre todo de impuestos, ¿no? Impuestos, nómina y proveedores, eso no podemos pararlo, ¿no? Le pregunto yo aquí a los trabajadores, digo, a los asociados, digo, ¿cuántas veces le ha fallado? Gracias a Dios, ¿no? ¿Cuántas veces le ha fallado la nómina? ¿Cuántas veces se han equivocado en tu nómina? Casi nunca, o sea, muy poco, y eso no puede fallar, entonces es algo muy delicado, pero que afortunadamente sí lo puedes hacer de una manera remota, ¿no? Entonces, esa es la parte buena. Si nos referimos a los trámites, también hay mucha oportunidad. El banco, antes hasta decíamos, no, pues es que sí quiero ir al banco a lo mejor, cuando los bancos o la tendencia era, pues ya no vengas al banco.
por ejemplo, nosotros renegamos mucho de que ya los bancos principalmente son ya muy, ya no son personales, ya no, casi los gerentes ya no son de los que te atendían, ¿no? Que ibas y hasta platicabas con ellos cuando ibas. Ya muchos bancos ya están entendiendo que no, es muy impersonal, ¿sí? Ya todo en trámite, sobre todo por internet, ¿no? Entonces, te das cuenta con esto de que como se redujeron la cantidad de bancos abiertos, pues te vio forzado a hacer lo que siempre, por mucho tiempo se ha tratado de hacer, que haz todos tus trámites en línea, ¿no? Entonces, todo eso se estaba tratando de hacer y eso va a quedar. O sea, yo creo que ya entre menos salgas, ¿no? Y menos vayas al banco es mejor. Si cabe siempre la comparación con nuestro vecino, aquí los norteamericanos, de que todos los trámites de ellos son en línea, todo. Casi, digo, yo creo que todo lo puedes hacer en línea, ¿sí? Simple y sencillamente las placas de los automóviles. Allá te mandan tu notificación de que ya tienes que pagar las placas 2 o 3 meses antes, tienes 2 meses para pagarlo, lo mandas pagar en línea, te llega tu sticker y ya se acabó. Nosotros, ¿qué estamos haciendo todavía aquí en México? Estamos yendo a hacer filas y más que nada que vamos el último día, ¿no? O la última semana que nos toca el canje. Entonces, todo eso tiene que cambiar y eso tiene que quedar ya establecido, ¿no? Ir mejorando todo eso, que sea más en línea. De esa manera vamos a ser más productivos. Mencionaba también el licenciado Jaramillo ahorita que cómo medimos la productividad cuando trabajas en casa. Sobre todo, todavía me refiero a la parte administrativa, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una gran pregunta que nos hacemos, pero también una de las respuestas nos la da la tecnología. Ya hay maneras de que inclusive cheques ahí, ¿no? La parte de la digitalización, que es un concepto que escuchamos diario, que debemos de adoptar también por el bien de nuestras empresas, es de que ya ahí, ¿sabes qué? Ya voy a empezar a trabajar. Y haz de cuenta que firmas ahí, ¿no? Tu entrada a nivel de una manera electrónica, ¿no? Entonces, sí hay maneras de medir la productividad. Eso nos lo está dando esta tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que mucha oportunidad hay en la parte administrativa. Por el lado de la manufactura, desafortunadamente no tenemos no es muy flexible. Digo, no puedo llevarte un torno o una máquina a tu casa para que me ayudes de allá, ¿no? Salvo que regresamos al tiempo de los artesanos, ¿no? Cuando eran tallercitos, ¿no? Antes de la revolución industrial, que se basaba mucho en los talleres, que tal vez en un futuro pudiéramos tener una tendencia de ello, ¿no? De que, ¿sabes qué? Pues monta tu tallercito y te contrato allá, ¿no? Pero desafortunadamente como centro de trabajo, de manufactura que tenemos actualmente, no hay mucha flexibilidad. O sea, tienes que venir. Yo creo que lo que nos va a quedar de la manera que estamos trabajando en la manufactura actualmente es todos esos buenos hábitos de higiene y de salud, y aparte, pues sí, la distancia, ¿no? Nuestra relación interpersonal ya no debe ser igual, ¿no? Entonces yo creo que esas son las partes principales, es lo que yo veo en cuanto a lo que aprendimos en lo cotidiano, ¿no? ¿Ok? Gracias. Gracias. Para ir cerrando los comentarios, me gustaría encauzar esta última reflexión sobre lo que son la participación de los organismos empresariales. También representa un proceso de adaptación, me imagino. Nuevas demandas de los empresarios, de los socios. ¿Cómo ha cambiado? ¿Siguen igual en términos de números de asociados? ¿Aumentaron? ¿Se acercaron más? ¿El gobierno? ¿Cuál fue la relación? ¿Cambió? ¿Qué retos representa en este sentido para los organismos desde su perspectiva? Licenciado Jaramillo. Sí, gracias, Fabiola. Digo, tenemos que partirlo en dos, ¿no? Uno es como hacia adentro, o sea, cómo se reorganizó el organismo. Obviamente, siendo un organismo de promoción económica, estábamos muy acostumbrados a recibir
inversionistas, ¿no? Recibir inversionistas que venían a la ciudad, viajaban a conocerla, a platicarles sobre la región, a informarlos, y estos inversionistas pues no tomaban decisiones o no toman decisiones sin conocer el entorno donde posiblemente te vas a ubicar, ¿no? Separan los viajes y era, bueno, ¿y ahora cómo le hacemos para promover, ¿no? O sea, ahora todo es virtual, ya antes los seminarios de negocios, las conferencias, los viajes a convenciones, todo eso se paró, ¿no? Después de tener un plan de promoción para el año muy específico, con un calendario de eventos, con un calendario de seminarios, pues paren todo eso porque ya cambió. Y eso, en el organismo hubo una reinvención. Puedo decir que, y con mucho gusto, obviamente el equipo directivo de DEITAC tuvo una gran capacidad de reinvención, de creo que los promotores, la dirección y todo el equipo que participó se mantuvieron increíblemente activos para mantener la región vigente incluso en estos tiempos, ¿no? Atendiendo de manera virtual a los inversionistas, haciendo conferencias virtuales, haciendo eventos virtuales, todo para mantenernos vigente, ¿no? Para mantenernos vigente y en el top of mind de los inversionistas. Entonces, sí, hubo una estructuración y una manera muy diferente de trabajar y hacerlo de manera rápida, ¿no? También es importante comentar que también el entorno ha generado oportunidades, ¿no? Vemos que los requerimientos de los inversionistas han cambiado, ¿no? Las industrias de cierta manera han cambiado. Por ejemplo, hoy en día podemos hablar de temas de desarrollo de software, ¿no? Crecido, hay un interés que ha aumentado en empresas que están buscando hacer otro tipo de procesos en la región, ¿no? No nada más temas de procesos de ensamble como los conocemos, sino ya empresas o industrias con mayor valor agregado, ¿no? Y entonces también nosotros estamos acostumbrándonos a ver otro tipo de empresas que están llegando a la región. Por otro lado, hacia afuera, bueno, el reto redoblado de mantener la membresía, ¿no? DEITAC es formado por una comunidad empresarial y obviamente el hecho de tener un presupuesto de las empresas para seguir apoyando las actividades de promoción, pues muchas veces, pues, ¿qué recortas, no? Ese tema ha sido un reto importante de mantener, otra vez, un trabajo excelente que ha hecho el organismo, de mantener a sus miembros. Obviamente es un tema importante, de cómo mantener vigente, y es cómo trabajas con tus miembros, con tus socios, para hacer que DEITAC siga siendo vigente y que lo necesites si quieras formar parte de él, ¿no? Y más en estos tiempos. También un tema muy importante en el que se ha trabajado. Hacia afuera, obviamente, un tema importante tiene que ver con el sector gobierno, ¿no? Cómo trabajamos en cooperación con la Secretaría de Desarrollo Económico, con los otros consejos de desarrollo económico del Estado y de la región, de cómo hacer equipo, ¿no? Cómo hacer equipo con presupuestos recortados, porque indudablemente, al hablar de este tiempo, podemos dar incluso presupuestos recortados. ¿Cómo le haces para mantener una promoción conjunta, ¿no? Y obviamente, bueno, hay retos, ¿no? Hay retos con el sector gobierno, con temas de inhibidores de inversión, donde cómo trabajamos con el sector gobierno también para poder reducir esos inhibidores de inversión que nos vienen afectando, ¿no? No olvidemos que el COVID es un tema, pero hay muchos otros temas que tenemos como ciudad, como región y como estado que nos están afectando, ¿no? Sí, el COVID es un tema, pero no es todos los temas, ¿no? Muchas empresas ven el tema del COVID, incluso en los planes de negocios de muchas empresas multinacionales, digamos que cuando tienes una planeación a largo plazo, y sí cuando tienes un tema de incertidumbre por COVID, aun cuando COVID es un factor de decisión, no es el único factor de decisión. Las empresas no están decidiendo no invertir en la región por un tema de COVID. Muchas veces no deciden invertir por otros temas estructurales que tenemos como región y como país. Que eso también no lo debemos de perder de vista, ¿no? No es un tema, no toda nuestra atención tiene que estar concentrada en COVID. Hay muchos temas, ¿no? Temas
fiscales, temas de impuestos, temas laborales, ¿no? Temas de servicios públicos, temas de transporte público, que nos están afectando para la toma de decisiones de las empresas al quererse ubicar en la región, ¿no? Entonces es importante nosotros también no perder de vista eso. Sí, cuando es importante el tema de COVID, no es el único tema y hay muchos factores que las empresas, otra vez, ya lo comenté, el COVID, muchas empresas lo ven como un tema transitorio. Sí es un tema que está aquí, es un tema que posiblemente está para quedarse, mas sin embargo no es algo que puedas hacer al respecto. Pero hay otros temas que sí puedes hacer algo al respecto. Las empresas van a tomar decisiones en base a lo que pueden controlar y no a lo que no pueden controlar. Esas cosas que pueden controlar, que es como decidir ubicarse en otra zona del país o en otro país, las están tomando. Porque COVID está en todas partes, ¿no? COVID no nada más es un tema exclusivo de Baja California, es un tema global. Entonces, ahí estamos compitiendo, vamos a decir, en bases iguales, ¿no? No es como que aquí hay un poquito menos COVID y aquí hay más COVID, no, estamos compitiendo en bases iguales. No perdamos de vista que todavía tenemos que seguir siendo atractivos para la inversión y hay que seguirnos preguntando cómo vamos a hacer como Estado para mantenernos vigentes y competitivos con COVID o sin COVID. Y hay que aprender a contestar y nosotros también a cuestionar a nosotros, a la industria, al sector gobierno para mantenernos competitivos. Muchas gracias. Ingeniero Graciano. Sí, con respecto a los organismos empresariales, lo mencioné en algunas de mis respuestas, para nosotros fue crucial la relación o el tener el respaldo de una cámara. En este caso, entre Index y Canacintra, lograron y mantuvieron una relación muy cercana con la autoridad. O sea, sí tuvimos o afortunadamente teníamos la relación o pertenecemos a esas cámaras. ¿Por qué? Porque si no perteneciera a una de esas cámaras, ¿quién me iba a decir qué está transmitiendo la autoridad? O sea, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuál es el protocolo que está pidiendo la autoridad para reiniciar nuestras actividades? O sea, fue crucial definitivamente, ¿no? Entonces, cada vez más, y concuerdo con el licenciado Jaramillo, de que el COVID, yo también lo veo así, tiene que pasar, ¿no? Sin embargo, hay muchas cuestiones que van a seguir o que están ya presentes en cuanto a la relación o al funcionamiento de las empresas. Y sí se requiere cada vez más esa representatividad por parte de una cámara para las empresas, ¿no? ¿Quién te respalde? No es lo mismo, siempre lo he dicho así, no es lo mismo que vayas tú al Seguro Social por algún requerimiento, porque te llamaron para darte alguna notificación, que veas tú, o que vayas representado por una cámara, ¿no? Entonces, y ahorita tenemos muchos temas muy importantes, como son en la cuestión de aduanas. O sea, está habiendo muchos cambios. Ahorita creo que todavía no se confirma si vamos a seguir siendo una zona privilegiada con lo del IVA IEPS. Entonces, eso, yo solo no voy a ir pues en un momento a solicitar que sí continúe, ¿no? O sea, tienen que ser las cámaras las que lo tienen que hacer, ¿sí? Vienen las reglas, tantas reglas nuevas, ahorita una de aduanas, la del reetiquetado, por ejemplo, todas esas cuestiones que se tienen que estar viendo, ¿no? La norma 035, que está, pues ya es auditable, ya, que es una norma muy, muy importante en cuanto a la relación de patrón y trabajador, que todos la queremos, pero queremos entenderle muy bien y queremos saber cómo aplicarla, ¿no? Entonces ahí nos ayudan todas estas cámaras. El mismo sindicalismo, o sea, recuerden, en el TEMEC se pidió un apartado ahí muy especial de que el sindicalismo sea libre, o sea, que no esté manipulado. Entonces tenemos que aprender las empresas qué se quiere decir con ello, ¿no? Y cómo nos vamos a adaptar. Entonces, todo eso necesitamos la ayuda de las cámaras para que nos ayuden
tanto interpretarlas como en la relación con las autoridades, para en un momento dado decir, a ver, si estoy bien como lo estoy interpretando y lo estoy aplicando, o tengo que hacer algo más, ¿no? Por otra parte, pues lo mismo, la sobrevivencia, la salud, que también nos ayudan a cómo podemos intervenir, cómo podemos participar en la cadena de suministro de las empresas, ¿no? Nuestra relación entre las empresas, cómo puedo, o cómo las cámaras me pueden ayudar a buscar más clientes dentro de sus mismos agremiados, ese link, esa relación que debe de haber, ¿no? Y por otro lado, como dijimos también, o comentamos que hay que buscar nuevas oportunidades, pues ahí sí nos ayuda lo que es las cámaras que promueven, ¿no? O los organismos que promueven, como de ITAC, tengo entendido, y CDI aquí en Mexicali, que nos ayudan a buscar esas nuevas oportunidades que tal vez ya no va a ser tan fácil que te reciban a ti solo como empresa, sino que reciban ya el organismo, ¿no? Para de una manera múltiple se pueden ofertar las capacidades de nuestra región. Y algo muy importante, el desarrollo económico. Tenemos que estar al tanto de qué es lo que se busca. En este caso nosotros tenemos aquí el CDEM, que busca para dónde va a estar, qué es lo que debemos de desarrollar económicamente, ¿no? Desde los talentos, desde un estudio de qué es lo que debemos de apostarle. Y muy importante tanto para las escuelas, o sea, por dónde se debe de enfocar a los nuevos talentos, como las mismas empresas, qué es lo que se van a dedicar en un futuro, porque es lo que se está promoviendo para nuestra región, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que Mexicali y Tijuana traen un talento aeroespacial. Sabemos que también que traemos una parte médica, pero que Tijuana tiene más empresas del giro médico, tal vez Mexicali un poquito más metal mecánico y así, ¿no? Tenemos que estar al tanto de qué está pasando y qué se está planeando para nuestra región. Para eso nos sirve y para eso nos ayudan las cámaras. Muchas gracias, ingeniero Graciano. Doctor Castellanos. Coincido con lo que plantean en el sentido de el apoyo que puede recibir una empresa, ¿no? Cuando es miembro de una cámara, de un consejo, de una agrupación. Me parece que es un rol sumamente importante, porque es una voz activa de uno de los sectores de una sociedad, los sectores productivos. Me parece que bien desarrollado el trabajo de una cámara es un contrapeso a la toma de decisiones que en general se manifiesta, y sobre todo porque esas decisiones tienen implicaciones, ¿no? Yo siempre reflexionaría en el sentido de la responsabilidad que todos tenemos en relación a una decisión cuando esa decisión afecta a terceros, ¿no? Entonces, cámaras puede ser un contrapeso para posturas que los políticos en sus percepciones de la realidad tomen, adopten, propongan, ¿no? A reserva de la validez o la esencia de ese planteamiento, pues otras opiniones son necesarias e importantes, ¿no? También me parece que es una asignatura pendiente para todos. Me incluyo, Fabiola, como nosotros representando la parte académica, ¿no? Me parece que en el perfil de empresarial mexicano no está tan arraigada la idea, la valía, la importancia de pertenecer a una cámara como empresario, ¿no? Hay una gran cantidad de micro y pequeña empresa que navega solo en un océano de retos y que, pese a requerir ayuda, pese a estar consciente de el apoyo que podría recibir a través de un grupo, no busca la afiliación. Me parece que también se ha desvirtuado esta percepción de la contraprestación, el pagar una membresía, ¿a qué me da derecho cuando hay otras razones mucho más importantes, ¿no? De mayor peso que esta relación utilitaria de contraprestación, ¿no? Mi membresía, ¿qué beneficios me generan, ¿no? Y bueno, ahí creo que todos estamos insertos en un gran reto: cómo fortalecer
ahora en este proceso, ¿no? La posibilidad de que las más empresas transiten a modelos de trabajo en donde el apoyo sea un elemento fundamental, la participación en una cámara de manera activa, de manera sustancial, de parte de las cámaras, qué tipos de apoyos, hablaba ahí el ingeniero Graciano, ¿no? De todo lo que en estos tiempos han podido hacer, el mantenernos vinculados los otros actores. Me parece también que por diferentes razones de cada institución, ¿no? Los académicos no participamos tanto como creo que deberíamos estar participando, ¿no? En trabajos en esta percepción de un desarrollo integral, de un desarrollo regional, de un desarrollo económico que ya lo mencionaron, ¿no? Va mucho más allá del solo aspecto retributivo, ¿no? Ingreso, gasto, utilidad y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos todos en esta convergencia de intenciones, buscando juntos de qué manera podemos seguir apoyando a la construcción de un sector productivo más sólido. Me quedo con una reflexión de fondo de lo que he escuchado en esta sesión, ¿no? Muy orientado a la salud, inicialmente personal, en segundo término la salud empresarial. Esto es en referencia, ¿no? El financiamiento, los fondos de apoyo, el ahorro, que acá nosotros conocemos las figuras como el endowment y cosas de ese tipo, ¿no? Creo que ahí están planteados ya algunos retos que en adelante esperemos tener convergencia en intenciones, coincidencia en acciones, ¿no? Para poder colaborar y seguir construyendo esta California, ¿no? Es todo de mi parte, Fabiola. Muchas gracias, doctor Castellanos. Vinculando esta reflexión sobre cómo los actores de diferentes sectores podemos trabajar, ¿no? Por hacer o por construir empresas resilientes y competitivas, voy a leer una pregunta de nuestros compañeros que nos acompañan, que nos dice Judith Ley: ¿qué esperaría el sector empresarial de las universidades en materia de vinculación en el proceso de recuperación? Licenciado Jaramillo. Sí, gracias. Una pregunta interesante, porque creo que así como a los negocios, este entorno nos expone y nos hace cuestionarnos varias cosas, creo que también al sector educativo, ¿no? Uno, y muy importante, es esa actualización de la currícula, ¿no? Hoy más, digo, de por sí es importante tener la currícula de las profesiones actualizada. Hoy con estos entornos aún más, ¿no? Debemos de realmente generar profesionistas actualizados y aterrizados a las realidades, ¿no? Muchas veces, y lo seguimos viendo en el sector empresarial, el recibir nuevos o recién egresados totalmente desconectados de la realidad que estamos viviendo las empresas, ¿no? Y eso debemos de encontrar nuevas maneras de actualizar currícula, de preparar al estudiante para salir a estas nuevas realidades, ¿no? Por un lado. Por otro lado, es igual como las empresas nos estamos reinventando, cómo se está reinventando el sector académico en seguir preparando a los alumnos en esta nueva realidad, ¿no? Porque así como nosotros no sabemos, o sea, lo mismo que estamos aplicando a las empresas hay que aplicarlo al sector educativo. ¿Cómo estamos asegurando que los estudiantes no están perdiendo el año y está valiendo la pena todo este año de clases virtuales si el maestro está llegando a dar su clase y si tiene los métodos didácticos correctos para poder compartir su conocimiento y si el alumno está aprovechando eso y no es una pérdida de tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día pues el alumno debe salir mejor preparado y otra vez atendiendo a la realidad, ¿no? Yo es
lo que esperaría como empresario de las universidades, ¿no? Alumnos mejor preparados, más aterrizados y su tiempo mejor aprovechado incluso en esta área. Muchas gracias. Ingeniero, gracias. Sí. Nosotros, digo, hablando de vinculación, el comité de vinculación tenemos alrededor de 20 programas que desafortunadamente no todos se pueden llevar a cabo dada la situación que tenemos. Entonces, una de las tareas que tenemos es qué programas sí podemos llevar a cabo. Y lo que esperamos, pues sí, lo que esperamos es que esa relación siga mejorando, esa vinculación entre las empresas y las escuelas sigan mejorando, pero el problema aquí está en la oportunidad, es cómo podemos hacerlo dada la situación. En eso estamos precisamente en el comité de vinculación, buscando de los 20 programas qué sí podemos hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa que es de veranos productivos, en el cual en las vacaciones de verano los alumnos van y hacen proyectos de vinculación muy acorde a sus carreras, a las empresas, cosa que ahorita no se puede, ¿sí? O sea, pues está prohibido, no pueden ir los alumnos si no pueden ir a las escuelas, menos a las empresas, ¿no? Entonces, por ahí ya no se pudo. Pero, por ejemplo, estamos buscando, inclusive en estas vacaciones de invierno, que sí se puede hacer remotamente. Sabemos que hay proyectos de mucha información que a lo mejor ahí sí se puede realizar, ¿no? Nos hemos topado, por ejemplo, estamos muy vinculados, es uno de los grandes afiliados o aliados del comité de vinculación son las escuelas técnicas, ¿sí? Desde los EBATIS, CONALEP, CECATIS, ¿sí? En los cuales tenemos programas muy específicos para las empresas. No se puede efectuarlos, ¿no? Y estábamos buscando la situación o la solución de cómo se pudiera hacer de una manera, a lo mejor, si no en las escuelas, que fuera en las empresas, ¿no? Tal vez pudiera ser que a lo mejor el maestro en un momento dado vaya y nos capacite a lo mejor a los trabajadores ahora, o sea, que no sea ahora los alumnos, sino la plantilla de trabajadores que ya tenemos, ¿no? Estamos buscando soluciones de ese tipo. De igual manera puede ser a nivel profesional, de cómo podemos en un momento dado tener asesorías o llevarse a cabo proyectos de una manera un poquito más directa, ¿no? Con la empresa. Entonces, lo estamos buscando. Por otro lado, hay programas que sí seguimos haciendo. Por ejemplo, estamos trabajando en un estudio de la currícula, precisamente que mencionaba el licenciado Jaramillo. Estamos revisando, en este caso, la currícula del ingeniero industrial o ingeniero de manufactura o el nombre que se le dé en las diferentes universidades. ¿Qué es lo que requieren los empresarios? En eso sí podemos ir avanzando, ¿no? O sea, estamos preguntando, a ver, los ingenieros industriales que tú necesitas, empresa, ¿qué es lo que necesitas que venga bien preparado? Y pues están surgiendo diferentes respuestas, ¿no? En las cuales pues se las vamos a compartir a las universidades diciéndoles esto es lo que esperan los empresarios, ¿no? Eso es la parte que sí podemos ir trabajando y pues por otro lado seguir con los cursos en línea, ¿no? Es lo que podemos hacer. Se siguen solicitando y se siguen ofertando cursos en línea por parte del ICAD, por parte de las mismas escuelas técnicas y algunas universidades, ¿no? Ofreciendo cursos, unos de una manera gratuita, otra manera de poco precio, ¿no? O sea, entonces esa es la manera que podemos trabajar y pues seguir preparándonos para, ya que nos permitan llevar a la vinculación siempre mejorándola, ¿no? Con nuevos programas. Muchas gracias. Pues vemos que si bien el COVID nos ha cambiado el escenario,
no tenemos escenarios con certidumbre para el corto plazo, largo plazo, pero tenemos capacidades, talentos en Baja California, características de la manufactura, del sector industrial, de los empresarios. Finalmente yo me quedo con una reflexión sobre la importancia de seguir generando espacios de colaboración, alianzas entre empresarios, entre los propios organismos empresariales, el gobierno, universidades. Yo creo que todos tenemos ese reto de aportar nuestro granito de arena y buscar esas alianzas, ¿no?, en proyectos a lo mejor específicos para poder, por un lado, construir esa resiliencia en este tipo de eventos y por otro, ese liderazgo competitivo que tienen algunos sectores, cómo conservarlo, ¿no? Porque en términos generales no solo significa crecimiento económico, sino los empleos de familias, como mencionaba el ingeniero, la seguridad de los empleos, salarios, y por otro lado estar preparados, ¿no?, también como familias, como parte de un mercado de trabajo, en cuestiones como hasta tener ahorros, ¿no?, el fomentar el ahorro, no solo como empresario familiar, sino como familia en general, ¿no?, que pueda de algún momento sostener ciertos tiempos como los que vivimos, ¿no? De mi parte, agradecerles aceptar la invitación, compartirnos sus experiencias, su valiosa participación en este evento, que esperamos que no sea el único. Y de nueva cuenta, pues aquí estamos como parte de la universidad para aportar también nuestro granito de arena, ¿no? Doctor Castellanos, no sé si tiene un mensaje final. Sí, bueno, de mi parte comentar que creo que es un momento muy importante en la evolución de nuestra sociedad, ¿no?, de nuestro estado. Creo que COVID nos ha puesto en perspectiva la posibilidad de replantearnos muchas ideas, de cuestionar algunos paradigmas, de enfrentarnos al reto de salir adelante a pesar de estas condiciones. Y esta propuesta que tanto el ingeniero Graciano como el licenciado Jaramillo nos ponen, ¿no?, como principal referencia, ¿no?, el reto de adaptarnos, el reto de ser flexibles, el reto de replantear lo que hemos venido haciendo. Creo que Fabiola y yo coincidimos en la angustia que vivimos los académicos, ¿no?, al enfrentar el reto educativo bajo otras perspectivas, pero que finalmente, pues, la pandemia nos pone en esa condición. Espero, confiado de que sabremos aprovechar estas condiciones, que todos encontremos espacios de colaboración. De mi parte, les agradezco su tiempo y estaremos igual al pendiente de otros espacios y posibilidades de colaboración. Licenciado Jaramillo, ¿algún mensaje final? Gracias. Solo darle las gracias al CETIS y a la UABC por abrirnos este espacio y permitirnos compartir un poco de nuestras experiencias. Está el ingeniero Graciano por compartir el panel con un servidor y quedar a sus órdenes, ¿no? Obviamente, el desarrollo económico de ITAC está siempre abierto en compartir nuestras experiencias y decirles que seguimos trabajando en la promoción de nuestra región, poniendo nuestra ciudad y nuestra región en alto, y a pesar de los retos seguimos trabajando. Y nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias. Ingeniero Abel Graciano. Sí, de mi parte también muchas gracias por invitarme a este panel y compartir con usted, licenciado Jaramillo, doctor Fabiola. Y algo que quisiera y que tal vez no mencionamos mucho aquí en este panel es el emprendimiento. Yo sí quisiera, como punto final aquí, es invitar a los alumnos y que en las universidades y las cámaras y nosotros mismos los empresarios fomentemos más el emprendimiento. De todo eso que mencionamos, de oportunidades, definitivamente es una gran opción
para los egresados y para los mismos estudiantes de emprender. Hay muchas oportunidades. Siempre han dicho que en las crisis surgen las oportunidades, nada más hay que estar al tanto y aprovecharlos, ¿no? Entonces sí, invito a que todos fomentemos el emprendimiento entre nuestros egresados y estudiantes, ¿no? Y el público en general, porque no necesariamente tenemos que tener una carrera para ser emprendedor, sino que querramos y busquemos las oportunidades. Y por otro lado, que sigamos entre todos como comunidad cuidarnos, hacer más campaña de convencimiento a la ciudadanía de que tenemos que usar el cubrebocas, de que tenemos que guardar la distancia, de que debemos de usar los geles para evitar los contagios, porque triste sería que volviéramos a un semáforo rojo y que tuviéramos que cerrar empresas otra vez, que sería una desgracia. Esperemos que no, pero sí necesitamos que todos cooperemos, que todos entendamos la situación y que usemos el cubrebocas, sobre todo. Muchas gracias. Y estamos a la orden. Muchísimas gracias. También muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este panel, y los invitamos el día de mañana a la misma hora para la siguiente mesa de discusión.